Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 14. Su anterior majestad. La verdad es que rara vez se oían cosas buenas sobre el anterior emperador. Se le llamaba un gobernante insensato, un príncipe patético, la marioneta de la reina regente. Sí, le llamaban muchas cosas, pero había un nombre por encima de todos por el que se le conocía en el palacio interno: pedófilo. Era el único término apropiado, teniendo en cuenta que la emperatriz viuda y el actual emperador solo se diferenciaban en edad por unos escasos 10 años. Era cierto que en este mundo, a veces se daban mujeres muy jóvenes como esposas. A veces se trataba de compromisos políticos, o bien para pagar una deuda. Pero este era el palacio interno, donde abundaban las mujeres en edad de casarse, y sin embargo el antiguo emperador parecía centrarse casi exclusivamente en el puñado de chicas más jóvenes. Eso demostraba que era un pedófilo, eso era un hecho, independientemente de lo que se pensara de él. La emperatriz viuda había hablado de una maldición, pero Mao Mao se preguntó si realmente le beneficiaba pensar así. En el vientre de su señoría había una cicatriz que le quedó cuando dio a luz al actual emperador. El canal de parto de su cuerpo, aún en desarrollo, había sido demasiado pequeño, por lo que no quedó más remedio que sacar al niño de ella. Y el que había sido convertido en eunuco específicamente para ayudar con este procedimiento era el desafortunado el viejo de Mao Mao. Tal vez el sacrificio había valido la pena, pues el niño que se convertiría en el monarca reinante creció animoso y fuerte, y a pesar de la cirugía, la emperatriz viuda dio a luz a otro hijo, el hermano menor de su majestad. En ese momento, sin embargo, Mao Mao tuvo un pensamiento. Un pensamiento terriblemente grosero que podría hacer que le dieran una bofetada si lo expresaba. A saber, ¿era el hermano menor imperial realmente el hijo del anterior emperador? El joven, según entendía Mao Mao, era un año mayor que ella. Eso significaba que la emperatriz viuda tendría más de 20 años en el momento de su nacimiento, y que ya no era una jovencita ni mucho menos. A Mao Mao no le importaba seguir con el asunto, sentía que saber algo al respecto solo le haría la vida más difícil. Me gustaría hablar en otro lugar, si es posible, había dicho la emperatriz viuda, y así Mao Mao se encontraba ahora fuera de la parte del palacio interno. Sin embargo, aún se encontraban en el patio interior, que era principalmente la residencia del emperador y sus hijos y la reina. Por el momento, había consortes superiores en el palacio interno, pero su majestad no tenía una esposa propia. Por supuesto, Mao Mao difícilmente podía estar allí sola. Tal vez su señoría había estado planeando esto todo el tiempo, porque había organizado una fiesta de té que reuniría a las 4 consortes superiores. Era todo un espectáculo. Mao Mao incluso había visto a la consorte Lisu por allí, pero el nerviosismo parecía estar sacando lo mejor de ella, y se tambaleaba como una muñeca de reloj. Mao Mao juntó mentalmente las manos y rezó por la buena suerte de la consorte. ¿Qué crees exactamente que está pasando aquí?, preguntó Xinhua con un suspiro. Llevaba un traje más bonito, pero no demasiado, que su ropa habitual. Mao Mao había hecho lo mismo. Ella y Xinhua estaban presentes como damas de compañía de la consorte Yokuzhou, al igual que Unnian, Guiyuan y Ailan. Yokuzhou había dejado a sus guardaespaldas eunucos de mayor confianza para que cuidaran del pabellón de Jade. Buena pregunta. Los consortes superiores habían recibido cada uno una habitación. Aunque no habían ido muy lejos, una fiesta del té era siempre un lugar en el que las mujeres competían en gloria, y Yokuzhou estaba acompañada por 3 eunucos que tenían las manos ocupadas con el equipaje. Evidentemente, eso era suficiente para ella, pero Liu había traído 5 eunucos, y Loulan nada menos que 8, un número vertiginoso. Por cierto, Lisu solo iba acompañada de 4 portadores de equipaje, una situación que sus damas de compañía parecían encontrar intensamente desagradable. La habitación que le habían dado a Yokuzhou era agradable, abierta a una brisa fresca, y estaba provista de zumos y deliciosas frutas para el postre. Una vez que Mao Mao hubo probado un bocado y confirmó que la comida era segura, todos se pusieron a comer. No se imaginaba que la emperatriz viuda hiciera algo tan ridículo como envenenar los aperitivos,
pero era su trabajo comprobarlo. Además, habría sido una grosería no comer lo que les habían preparado, así que Mao Mao comió obedientemente un poco más. La comida era deliciosa, como cabía esperar de su anfitriona. Las jugosas uvas chasqueaban deliciosamente en sus bocas, tal vez habían sido enfriadas con agua de pozo. Como todavía había tiempo antes de que comenzara la fiesta del té, la consorte Yokuyo ordenó a sus damas que se relajaran. En cuanto a la propia consorte, aprovechó para dormitar un poco. El cansancio era habitual en la primera etapa del embarazo, pero en el caso de Yokuyo parecía prolongarse más de lo habitual. Durmió sentada para que no le molestara el pelo, pero se colocó un cojín redondo en la silla para su comodidad, y una almohada rellena de algodón en el cuello. Ongnian estaba preparado con agua para despertarla y herramientas para retocar su maquillaje. Por suerte para todos, la princesa dormía profundamente con su madre. El sentido de la pregunta de Xinhua parecía ser que era extraño que la emperatriz viuda invitara al Yokuyo a una fiesta de té sabiendo perfectamente que estaba embarazada. Sé que probablemente tratará de ser considerada al respecto, pero aún así. El embarazo de Yokuyo era ya un secreto a voces, pero el hecho de tener que sentarse a tomar el té con las demás podría suscitar algunas preguntas incómodas. La consorte Liu probablemente no será un problema, y supongo que tampoco tenemos que preocuparnos por la consorte Li Su, pensó Mao Mao. Liu y Yokuyo habían evitado enemistarse en gran medida evitándose mutuamente, y punto. Liu era demasiado orgullosa y digna como para rebajarse a humillar a otra persona, y Yokuyo era lo suficientemente sabia como para saber que buscar pelea con Liu, cuya sangre era más noble que la suya, no era una buena idea. Además, Mao Mao tenía la firme sospecha de que la propia Liu estaba embarazada. La consorte no querría hablar demasiado del embarazo de Yokuyo para no llamar la atención sobre el suyo propio. En cuanto a Li Su, apenas podía hacer ruido incluso delante de Yokuyo. Era poco probable que ahora fuera un problema. Si alguien en su grupo era capaz de causar problemas, serían sus damas de compañía, pero solo la principal dama de compañía de cada consorte debía atenderla, y la de Li Su, su antigua catadora de alimentos, que había sido ascendida, probablemente mantendría la boca cerrada. Solo quedaba Loulan, que seguía siendo una incógnita, y la propia emperatriz viuda, cuyas motivaciones para convocar esta reunión seguían siendo un misterio. No circulaban rumores especialmente interesantes sobre Loulan, aparte de las habladurías sobre lo llamativo de sus trajes. Incluso Li Su tenía al menos una buena historia, que afirmaba que una vez se había desmayado con una hemorragia nasal espontánea mientras leía un libro. Cuando se enteró de ello, Mao Mao solo esperaba que nadie hiciera demasiadas preguntas sobre qué tipo de libro había sido. Mao Mao, llamó Ongnian. Sí, señora. No te preocupes por hacer la degustación de alimentos para los aperitivos en la fiesta del té de hoy. Yo me encargaré. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Sí, señora. En otras palabras, era imperativo que no dieran a entender que siquiera pensaban que era posible que hubiera veneno en la comida servida por la antigua reina. Traer a un catador de alimentos formal enviaría el mensaje equivocado. Sin embargo, eso dejaba la cuestión muy real de dónde recaería la responsabilidad si realmente había algo en la comida, así que, como compromiso, a las principales damas de compañía se les serviría lo mismo que a las consortes. No podría haber sido más molesto e indirecto si lo hubieran intentado. A Mao Mao no le gustaban mucho las reuniones de cuentos como esta, pero parecían ser muy aceptadas en la parte del palacio interno, donde había tan pocas diversiones. Después de todo, incluso Ongnian había accedido a que vinieran, y Sisui también estaba presente, aunque Mao Mao tenía la sensación de que Sisui se las habría arreglado para aparecer con o sin permiso. Y así fue, hasta que la mitad de las mujeres contaron sus historias. Cada vez que terminaba uno de los cuentos, se apagaba una de las luces de la sala, de modo que ahora había la mitad de iluminación que al principio. Llegó el turno de la séptima mujer para contar una historia. Mao Mao escuchaba distraído, masticando un bocado de calamar. La llama de la mujer parpadeó en su pálido rostro cuando comenzó a hablar. Esta es una historia de mi ciudad natal. Allí hay un bosque en el que siempre se ha dicho a todo el mundo que no debe entrar. Dicen que si lo haces, estarás maldito y tu alma será consumida por los fantasmas.
Una vez, sin embargo, hubo alguien que no escuchó. Alguien que entró de todos modos. Verás, ese año, la cosecha había sido especialmente mala. No tan mala como para morir de hambre, pero había una casa donde el sostén de la familia acababa de morir, dejando solo a un niño y a su madre. Nadie tenía recursos adicionales para ayudarles, y el niño pasaba hambre constantemente. Un día, el niño se adentró en el bosque prohibido, pensando que tal vez habría algo que comer allí, y de hecho volvieron con todo tipo de frutos secos y bayas, que mostraron a su madre, sonriendo. Allí hay mucho que comer, le dijeron. Ella trató de evitar que el niño dijera algo más, pero ya era demasiado tarde. El jefe de la aldea los convocó y les recordó que no debían adentrarse en el bosque. Después de eso, no tuvieron más remedio que alejarse del bosque. Al fin y al cabo, de lo contrario habrían sido condenados al ostracismo por toda la aldea. No importaba la cantidad de comida que hubiera allí, tenían que renunciar a ella. Pero entonces ocurrió algo muy extraño. Esa noche, algunas personas vieron una luz parpadeante flotando cerca de la casa de la madre y su hijo, y a la mañana siguiente, la mujer y su hijo se habían desmayado. Los aldeanos, temerosos de la maldición, no quisieron acercarse a ellos, y al poco tiempo murieron. El niño murió primero. Sin embargo, antes de morir, la madre dijo, escuchen. Tengo algo maravilloso que contarles. Sonrió mientras lo decía, y al intentar contarles lo que fuera, murió. Todavía hoy nadie en mi pueblo sabe lo que quería decir, pero todo el mundo se mantiene alejado de esos bosques. Bueno, casi todos. De vez en cuando, alguien decide entrar de todos modos. Y cuando lo hacen, esa noche, una pequeña llama danzante visita su casa, y les roba el alma. Lo entiendo, pensó Mao Mao, escuchando esta historia básicamente bastante común como si todo tuviera sentido para ella. En su mente, no tenía exactamente un verdadero susto, pero todas las demás estaban temblando mientras escuchaban. Probablemente era el ambiente de la sala, estaba diseñado para provocar ese tipo de reacción. Finalmente se tragó el calamar seco, que se había vuelto agradable y blando, y le ofrecieron rápidamente un nuevo trozo. Pareces muy tranquila, le susurró Sisui. Al igual que Mao Mao, no mostraba ningún signo de haberse inquietado por la historia. Supongo. ¿Por qué? Te lo contaré más tarde. Revelar el secreto de la historia aquí y ahora solo estropearía las cosas. Pero a menudo, esas historias contenían un núcleo de verdad. Mao Mao escuchó los relatos. Xinhua seguía agarrando su mano con fuerza, aferrándose a ella cada vez que surgía algo remotamente aterrador. A su debido tiempo, le tocó a Sisui contar una historia. Mao Mao se frotó los ojos. Se sentía letargada y cansada. No solo habían metido a más de 10 personas en una pequeña habitación, sino que todos llevaban abundante perfume, quizá cohibidos por cualquier olor corporal. Mao Mao, con su agudo olfato, se estaba poniendo un poco achispada por el aroma. Sisui, mientras tanto, se quitó el paño de la cabeza y acercó su llama a la cara. Siempre había parecido joven para lo alta que era, pero sus equilibradas facciones adquirían una cierta autoridad imponente bajo la luz danzante. Esta es una historia que viene de un país lejano al este, dijo, bajando su voz de niña para dar efecto. Poco a poco, dejó de sonar como una mujer joven y empezó a recordar a Mao Mao a un veterano narrador. En esta tierra había un monje famoso. Un día, el señor de la provincia vecina murió, y el monje fue a realizar el funeral. Esta historia trata de su viaje de vuelta a casa. Había 2 cordilleras que el monje tenía que cruzar en su camino de vuelta a su propio templo. El viaje era imposible de hacer en un solo día, por lo que el monje se vería obligado a buscar alojamiento para pasar la noche. El camino había sido fácil. El tiempo había sido bueno y la distancia había pasado rápidamente, y finalmente el monje había decidido pasar la noche en el templo de otro monje que conocía. Pensando que el viaje de vuelta sería tan agradable como el de ida, el monje se sorprendió al comprobar que sus pies se sentían extrañamente pesados en el camino de vuelta. El sol ya se estaba poniendo antes de haber recorrido 2/3 de la distancia que esperaba,
y no estaba cerca del templo en el que había planeado pasar la noche. Este monje observaba unas restricciones especialmente rigurosas, por lo que no tenía asistentes ni caballo. Parece que había cometido un error de apreciación. Estaba en una amplia llanura llena de yerba de la pampa, y podía oír a los perros salvajes aullando en la distancia. Si intentaba acampar, podrían atacarle. Así que el monje aceleró el paso, y pronto llegó a una vieja casucha de campesinos con techo de paja. Se apresuró a llegar a la puerta y llamó. «¿Perdón? ¿Hay alguien en casa?» De la casucha salió una joven pareja. El monje les explicó su situación y les rogó que le dejaran pasar la noche, aunque tuviera que dormir en un rincón de un almacén. «Vaya, pero debes estar cansado del camino». La joven esposa recibió al monje con mucha hospitalidad. Le ofreció berenjenas y pepinos, y aunque ella decía que no eran nada especial, a él le parecieron deliciosos. El marido, por su parte, observó al monje con recelo. ¿Y quién podría culparle, con un viajero desconocido que llega de repente a la casa de una joven pareja? El monje tenía pocas posesiones, incluyendo solo una escasa cantidad de dinero para pagar el alojamiento. Sin embargo, la pareja lo trató como un invitado de honor, preparándole un lugar para dormir en la habitación contigua. Profundamente agradecido por la mullida cama, el monje se preguntó si podía hacer algo para recompensarles. Lo único que se le ocurrió fue cantar un sutra, y eso fue lo que hizo, sentarse y entonar un texto sagrado. Normalmente, estaba totalmente concentrado mientras recitaba las escrituras, pero hoy era extraña y agudamente consciente de los sonidos que le rodeaban. Podía oír el viento en la yerba, junto con un ruido parecido al de una campana. Quizás sean insectos. El monje siguió recitando, pero escuchó atentamente, y entonces se dio cuenta de que el sonido de campana era la voz de una persona. «¿Qué hacemos, querido?» Era la señora de la casa. «No hay nada que hacer. Es suficiente». Otro timbre, la voz del marido. El monje creía que sonaba extraño, pero una vez que empezaba a cantar un sutra, no paraba hasta terminar. «Ya, querida, eso nunca lo hará». La mujer levantaba la voz. «No quiero que me dejen sola». No parecían creer que el monje pudiera oírlos, pero sus oídos eran mejores que los de una persona normal. Sabía que estaba mal escuchar a escondidas y trató de concentrarse en sus cánticos, pero no pudo evitar que las voces llegaran a sus oídos. «Puedes pensar lo que quieras». La mujer de nuevo. «Voy a hacerlo de todas formas». «¿Hacer qué, exactamente?» El monje sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Debía dejar de cantar e intervenir en la discusión, ¿o? No. No podía dejar de cantar. Tenía que seguir recitando el texto sagrado. No sabía por qué, solo lo sentía. Sí, ¿por qué? ¿Por qué le temblaba todo el cuerpo? Se le ponía la piel de gallina por todas partes, hasta en la parte superior de la cabeza, que llevaba tanto tiempo afeitada. ¿Qué es esto? Venga, hagámoslo. La inestable puerta corrediza se abrió silenciosamente, revelando a la mujer que sostenía un hacha, con los ojos desorbitados. El monje dejó que sus ojos se desviaran para mirarla, pero con la boca siguió cantando. ¿Dónde está ese monje? ¿A dónde ha ido? La mujer dio un golpe con su hacha justo delante del monje. «Vos». Pero ella pareció no darse cuenta de su presencia. «¿Dónde está? ¿Ha huido?» La mujer salió de la habitación, su sombra se extendió, formando extrañas formas. Formas inhumanas. Y entonces otra sombra extraña se unió a ella. «Busca, mi amor. Debemos encontrarlo. O si no. La mujer entró en pánico. ¿Por qué tenía pánico? Si no, tú. Hubo un trin, como una campana. Luego vino un masticado, como de alguien masticando papel. El masticado siguió y siguió. En todo momento, el monje no dejó de cantar el Santo Sutra. En el momento en que el sonido cesó, salió al exterior. No se despidió de la joven pareja, no los miró, simplemente salió de la casa.
Allí, encontró las alas parduzcas de un insecto tiradas en el suelo. Tri-in, tri-in. Oyó el sonido de un insecto desde la yerba de la pampa, y luego se desvaneció. El monje juntó las manos en oración sobre el ala del insecto hecha jirones, y luego, todavía cantando, se alejó en la noche. Todos escucharon embelesados la historia de Sisui. Mao Mao reflexionó sobre la importancia de la entonación y de la entrega, normalmente tan desenfadada e inocente. Cuando contaba su historia, Sisui sonaba como una persona completamente diferente. También lo parecía, con la luz de la llama parpadeando en su rostro. Casi me resulta familiar, de algún modo, pensó Mao Mao distraídamente mientras miraba a Sisui de perfil, pero entonces la otra chica miró a Mao Mao y sonrió. Apagó la llama, tirando la mecha y el aceite en el brasero que había en el centro de la habitación. Muy bien, tú eres la siguiente, dijo Sisui, sonriendo una vez más de forma inocente. Ah, sí, Mao Mao se dio cuenta, si iba a venir a una convocatoria de historias de miedo, al final iba a tener que contar una a ella misma. Asintió con la cabeza. ¿Qué debo decir? Mao Mao no era de las que creían en ese tipo de historias, por lo que le resultaba difícil inventar algo convincente. Sin más opciones, decidió contar una historia que le había contado su viejo. Esto sucedió hace algunas décadas, comenzó. Se decía que una pequeña llama flotante, que se decía era un alma humana errante, apareció cerca de un cementerio. Ahora que Mao Mao era quien contaba la historia, Xinhua la soltó, tirando de su tela alrededor de sí misma hasta que solo asomaron sus ojos. Pensando que era muy peculiar, algunos jóvenes valientes decidieron ir a averiguar la verdad del asunto. Y cuando lo hicieron, Mao Mao pudo ver que Xinhua se mordía el labio. Si estaba tan asustada, debería taparse los oídos, pensó Mao Mao. Descubrieron que la explicación era perfectamente mundana. Un hombre que vivía en la zona había estado caminando entre las tumbas. Alguien había dicho que la luz era un alma inquieta. Desgraciadamente, la historia que contaba no era el cuento espeluznante que todos esperaban. Xinhua dejó escapar un suspiro que parecía a la vez aliviado y decepcionado. Era un vulgar ladrón de tumbas. La frente de Xinhua golpeó el hombro de Mao Mao con un golpe. Luego miró directamente a Mao Mao y dijo, «¿Ladrón de tumbas?» Sí. Estaba obsesionado con una extraña maldición, y trataba de hacer un brebaje que supuestamente funcionaba con todo tipo de enfermedades. Se trituraban hígados humanos y se untaban por todo el cuerpo. Guac. Esta vez Xinhua conectó con la frente de Mao Mao. Esa es la historia, dijo Mao Mao, frotándose la cabeza. Xinhua fue la siguiente, pero su historia fue algo menos que coherente. No obstante, lo superó, y entonces solo quedó una luz. Sosteniéndola estaba la mujer que los había saludado. Ahora que lo pienso. Con una mujer sentada en cada punto de la brújula, y dos más en medio de cada una de ellas, eran 12 asistentes. Pero esta mujer había dicho 3 historias. Mao Mao se preguntó qué estaba pasando aquí. La última mujer contó una historia de la época del antiguo emperador. Habló de un momento en que la población de mujeres de palacio había crecido demasiado, cuando solo un puñado de ellas eran compañeras de cama de su majestad. Mao Mao no pudo seguir lo que decía. La cabeza le daba vueltas. Miró con aire ausente el brasero que tenían delante. La oradora llegó a una conclusión aterradora, haciendo que todos los demás se estremecieran, pero Mao Mao no escuchó realmente lo que decía. Ahora, en cuanto a la 13ª historia, su anfitriona estaba a punto de arrojar la última luz al brasero cuando Mao Mao se levantó y abrió la ventana. Mao Mao. Xinhua intentó detenerla, pero Mao Mao no se lo permitió. El viento se precipitó en la habitación, haciendo volar las cubiertas de todos a un lado. Mao Mao respiró profundamente el aire fresco y lo dejó salir de nuevo. No es de extrañar que empezara a sentirse mareada, pensó. Las luces apagadas se habían puesto todas en el brasero. En el brasero había carbón, y las mechas que quedaban se habían vuelto a prender. Si pones un montón de combustible de carbón a medio consumir en una habitación estrecha y cierras la ventana, claro que solo podía pasar una cosa.
Mao Mao se acercó a algunas de las señoras más alarmantemente desplomadas que estaban sentadas alrededor del brasero y las llevó hacia donde la corriente de aire era mejor. Xinhua, que tardó en darse cuenta, empezó a ayudar. La combustión de una llama en un espacio sin aire produce gases perjudiciales para el cuerpo humano. Por eso se había sentido cada vez más aturdida a medida que avanzaba la noche. He tardado demasiado en darme cuenta, se amonestó Mao Mao, preguntándose por qué no se había dado cuenta antes. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que sus acciones habían sido bastante groseras con la anfitriona. Se volvió hacia la otra mujer de palacio para disculparse, pero no la vio. «Va, y yo también estaba tan cerca», creyó oír decir a alguien, pero no había nadie. «¿Y qué fue de esa historia?», preguntó Sisui. La reunión se había interrumpido y todas se habían alejado. Xinhua miraba a Mao Mao como preguntando, «¿Quién es esta chica?». Sisui seguía con su paño sobre la cabeza, aparentemente feliz así. «¿Qué historia?», preguntó Mao Mao. Sisui se refería a la historia de la llama en el bosque. No había olvidado que Mao Mao había prometido contarle el secreto de la historia. La prohibición de ir al bosque puede ser una superstición, pero eso no significa necesariamente que no haya una buena razón detrás. Por ejemplo, supongamos que el bosque era peligroso. Supongamos que estaba lleno de comida, pero también de cosas que no podían ni debían comerse. Eso podría haber inspirado la prohibición. ¿Y entonces qué? Supongamos que alguien nuevo llega a la zona, alguien que no se ha criado en el pueblo. Para entonces, no debes comer lo que crece en el bosque, porque te hará daño. Se había convertido, a lo largo de muchos años, en un simple, no vayas al bosque. Y precisamente porque la gente había observado la restricción tan escrupulosamente, nadie sabía distinguir lo que era y lo que no era comestible en el bosque. Todo esto sugería lo siguiente: acuciados por el hambre de la escasez de cosechas, la madre y el hijo intentaban sustentarse con la abundancia del bosque. Sin embargo, sabiendo que estaban violando las costumbres de la aldea, lo hicieron en secreto, cuando nadie los veía. Se adentraron en el bosque en los breves momentos del crepúsculo, cuando todavía había luz pero era difícil ver a alguien, y recogieron hongos y bayas. Volvieron a casa con la puesta de sol, sin saber lo que habían cosechado. «Hay un hongo llamado hongo de la luna», dijo Mao Mao. Se parecía mucho al hongo de ostra común. Parece bastante comestible, pero en realidad es venenoso y provoca náuseas cuando se come. Como su nombre indica, tiene una característica inusual. A saber, el hongo brillaba al oscurecer. El cuerpo fructífero era, en efecto, bastante delicioso, tanto que no había podido evitar cortar uno y comer un poco, tras lo cual su viejo la había obligado a vomitarlo, uno de sus recuerdos más agradables. En cualquier caso, la madre y el niño habían recogido los hongos antes de que brillaran, por lo que nunca supieron lo que tenían mientras caminaban por aquel oscuro sendero. El brillo de los hongos en su cesta podría haber parecido a algún observador lejano como las llamas flotantes que se cree que son almas humanas errantes. Mientras tanto, cuando la mujer y su hijo llegaban a casa y encendían una luz, los hongos dejaban de brillar y tenían un aspecto perfectamente normal mientras vaciaban su cosecha y la comían. Los hongos de la luz de la luna no eran normalmente lo suficientemente venenosos como para matar, pero ¿qué pasaría si los comiera alguien que estuviera gravemente desnutrido? El niño moriría primero, seguido de su madre. Luego estaba la cuestión de lo que la mujer había intentado decir al final. Tal vez trató de decir a los otros aldeanos, «hay deliciosos hongos en el bosque», o algo por el estilo. Un pequeño acto de venganza hacia los vecinos que se habían negado a ayudarla a ella o a su hijo. Así que era eso. Sisui agitó su paño, con cara de satisfacción. Luego dijo, «Bien, tengo que ir por aquí», y se fue dando tumbos como una niña pequeña. A Mao Mao le pareció un espíritu bastante libre, y no le interesaba especialmente lo que los demás pensaran, aunque Mao Mao no era quien para juzgar. Así que, después de todo, no da tanto miedo», dijo Xinhua. Estaba hinchando su modesto pecho con valentía, muy al contrario de cómo había actuado antes. «Apuesto a que las otras historias también tienen explicaciones así». «Tal vez», dijo Mao Mao. «Me pregunto.
Juntos, ella y Xinhua se dirigieron de nuevo al pabellón de Jade. Oh, han vuelto antes de lo que esperaba, dijo Onian, que las estaba esperando. Estaba haciendo algunas puntadas, haciendo pequeños ajustes para la princesa que crecía rápidamente. Sí, las cosas se pusieron un poco salvajes al final, dijo Xinhua. Supongo que sí, dijo Onian, como si esto tuviera mucho sentido. Después de que la señora que siempre organizaba esas reuniones muriera el año pasado, me preocupaba un poco quién ocuparía su lugar. Onian dejó su aguja, suspiró suavemente y se frotó los hombros. Era una mujer muy considerada. Yo misma le debía mucho a su amabilidad. Lamento que todo haya terminado para ella antes de salir del palacio interno. Mao Mao estudió la expresión de Xinhua, su anterior bravuconería la estaba abandonando, su rostro se volvía pálido. Sobre esta dama. Esto es estrictamente entre nosotras, pero ella era una de las compañeras de cama del antiguo emperador. No me gustan mucho las reuniones de este tipo, pero era una de sus pocas diversiones, y habría sido una grosería impedírselo. Tras su fallecimiento el año pasado, tengo que admitir que me dio pena pensar que la tradición desapareciera sin más. Me alegro de que alguien haya dado un paso adelante para mantenerla. Onian guardó sus herramientas de costura en una caja de madera lacada, y con otro suspiro, se dirigió a su dormitorio. Mao Mao no pudo evitar pensar que la historia de Onian le resultaba familiar, y entonces se dio cuenta de que se parecía a la historia que había contado la anfitriona. No podía recordar los detalles exactos, pero a juzgar por la expresión incruenta de Xinhua, ella estaba pensando lo mismo. Mao Mao se cruzó de brazos y se quedó perpleja. El mundo estaba lleno de cosas que no entendía. En cualquier caso, se alegró de que la convocatoria hubiera concluido antes de que se convirtieran en la 13ª historia. Xinhua, aterrorizada, insistió en que Mao Mao se quedara con ella esa noche, dejando a Mao Mao demasiado sofocada para poder dormir mucho.